Duras críticas del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al proceso de paz en el Caguán. Dice que en esta oportunidad no van a ser tan ingenuos. FARC niega haber descalificado a Clara Rojas como víctima. Ministro de Defensa revela que en los últimos 10 años las FARC asesinaron a 394 mujeres, de ellas 264 ya habían sido secuestradas. El procurador general Alejandro Ordóñez rechaza el proyecto de equilibrio de poderes porque esto pondría al jefe del Ministerio Público como un subalterno del gobierno. Segundo capítulo de las grabaciones conocidas en exclusiva por CMI revelan que la subsecretaria de Movilidad pretendía ocultar información a los órganos de control. Solo falta que me peguen un tiro en la cabeza. Así respondió el alcalde Gustavo Petro a escándalos y multas relacionadas con su administración. Por errores en el procedimiento de captura, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, investigada por el carrusel de contratos, queda en libertad. Por seguridad nacional, el gobierno colombiano expulsa a 2 activistas venezolanos. Sube la inflación en Colombia. El incremento en los precios de los alimentos y de la vivienda afectan el índice en el mes de agosto. Azopartes alerta sobre incremento de robo de vehículos en el país. Este año ha aumentado 19%. Ultimátum del Ministerio de Agricultura a los grandes distribuidores de fertilizantes en Colombia. O hay negociación para bajar los precios o comenzarán las importaciones. Todo sobre el juego de Colombia ante Brasil esta noche en Miami. Katherine Ibargüen, gigantesca campeona de la Liga de Diamante. Florentino Pérez, dueño del Real Madrid, defiende contratación de James. La artista plástica Ana Mercedes Hoyos nos enseñó a ver a San Basilio de Palenque con otra mirada. Y hoy le rendimos homenaje por tan precioso trabajo. Buenas noches. En el cierre del Congreso de las Cámaras de Comercio en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas contra el proceso de paz que se adelantó en la zona del Caguán en la administración del expresidente Andrés Pastrana. El mandatario aclaró que nunca ha dicho que las FARC deben entregar sus armas al ejército, pero insistió en que sí deben dejar las armas. Durante la clausura del Congreso de las Cámaras de Comercio en Cartagena, el presidente de la República aclaró que este proceso de paz con las FARC debe llegar hasta la firma de un acuerdo, pues no quiere otro fracaso como el de los gobiernos anteriores. Yo no quiero pasar a la historia como otro presidente que tuvo la ingenuidad de iniciar un proceso de paz y que el proceso de paz fracasó y al final de ese proceso la guerrilla quedó mejor y el Estado quedó más debilitado. Eso no quiero que me suceda. Entonces, por esa razón, no he aceptado el cese al fuego. El primer mandatario agregó que hoy las condiciones para la paz están dadas, porque las fuerzas entre el gobierno y las FARC han cambiado. Fíjense cómo han cambiado las cosas. En el Caguán era el gobierno el que le pedía cese al fuego, o en la época de Belisario, el gobierno era el que pedía cese al fuego y ellos decían que no. Ahora, hoy, ellos son los que piden cese al fuego y el gobierno dice que no. El primer mandatario de los colombianos aclaró cómo va a ser el desarme de las FARC. Yo nunca he dicho que las FARC le van a entregar las armas al ejército colombiano. Lo que he dicho es que van a dejar las armas, tienen que dejar las armas. No es posible que haya un acuerdo sin que ellos se desarmen. No tiene ningún sentido. Finalmente, el presidente aclaró que la paz traerá para Colombia un dividendo infinito y por tal motivo los exhortó a ser los apóstoles para que promulguen en las regiones del país las bondades de alcanzar un acuerdo que hace años se ha venido buscando. Desde La Habana, el vocero de las FARC, Jesús Santrich, aseguró que el grupo no ha emitido comentarios descalificadores en contra de la representante de la Cámara, Clara Rojas. La delegación de paz de las FARC respondió hoy desde La Habana a la protesta del jefe negociador colombiano Humberto de la Calle sobre la descalificación de la congresista Clara Rojas como víctima de la insurgencia. Las FARC calificaron de airada la protesta de su contraparte y consideraron que el polémico artículo sobre la congresista Rojas es la vivencia personal de una guerrillera y no la postura de la organización. La delegación de paz de las FARC-EP ni nuestra organización como tal han emitido valoración ni descalificación alguna sobre las señoras Clara Rojas e Ingrid Betancourt. La insurgencia tachó de exagerado y malintencionado el cuestionamiento del gobierno sobre el compromiso de las FARC con las víctimas. La guerrilla emplazó directamente a Humberto de la Calle a rectificar una de sus críticas. Le exigimos al doctor de la Calle rectificar su equivocada
afirmación. El grupo guerrillero reiteró su voluntad de cumplir con la declaración de principios sobre el tema, que incluye los encuentros de las personas afectadas por el conflicto con sus victimarios. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció que en los últimos 10 años las FARC han asesinado 394 mujeres. Pinzón se refirió a la cifra de mujeres afectadas por el accionar de las FARC en la última década durante un evento de reconocimiento a las 17.000 que a diario combaten la criminalidad desde las fuerzas militares y de policía. Y ante el hecho notorio le reclamó al grupo guerrillero por pretender no reconocer a la congresista Clara Rojas como víctima. De buenas a primeras deciden considerar que no es una víctima de su violencia y de su perversidad. ¿Cómo puede ser posible? Eso, en buena medida, explica el talante y la realidad de lo que son esas organizaciones. El ministro dijo que las cifras de violencia de las FARC contra las mujeres son un tema que debe permanecer en la memoria del país para que esos hechos no se repitan. De otra parte, el procurador Alejandro Ordóñez lanzó críticas al proyecto de reforma al equilibrio de poderes. Señaló que la iniciativa convertiría al Ministerio Público en subalterno del Ejecutivo. El procurador general Alejandro Ordóñez criticó fuertemente el proyecto de equilibrio de poderes que fue radicado esta semana en el Congreso de la República. Para el jefe del Ministerio Público no existiría independencia para adelantar procesos disciplinarios. El procurador será un ministro más, será un subalterno del presidente. Es un escándalo. Sostuvo que la Procuraduría perdería facultades. Estamos echando hacia atrás, porque lo que se está planteando es que el presidente termine eligiendo al procurador. Las declaraciones las hizo en el marco de un encuentro de procuradores. Los ponentes de la reforma denominada equilibrio de poderes acordaron modificar la propuesta del gobierno para el nuevo sistema de elección del procurador. Decidieron que el funcionario sea elegido por un concurso de mérito, según anticipó a CMI el senador Armando Benedetti. Ante la controversia que generó la propuesta del gobierno para que el procurador general sea elegido por el Senado a partir de una terna enviada por el presidente de la República, los ponentes ya están de acuerdo en desmontarla del proyecto. Ya los ponentes hemos decidido que el procurador no será elegido de una terna del presidente, será un concurso de mérito y dentro de los elegibles el Senado votará. Podríamos considerar es que Contralor, como está planteado en la reforma, también aplique lo mismo para Procurador, y es que se escojan con un concurso que identifique capacidades, méritos, etcétera, a unas personas, y de esas personas el Congreso le elija. La Comisión Primera del Senado realizará el próximo miércoles una audiencia pública sobre esta reforma. Tras tomar posesión del cargo, el Contralor General Edgardo Maya dijo que la excontralora Sandra Morelli incurrió en un error al salir del país y señaló que debe creer en la justicia colombiana. El presidente, al posesionar al nuevo Contralor General Edgardo Maya Villazón, dijo que el choque de trenes o las peleas entre los poderes públicos no traen sino dificultades y consecuencias negativas. Como conozco al doctor Edgardo Maya muy bien, sé que su presencia en la Contraloría va a contribuir enormemente a que se restablezca esa necesaria armonía entre los organismos de control. Edgardo Maya se refirió a la salida del país de la excontralora Sandra Morelli, al que calificó como un error. Y lo más importante es creer en la justicia colombiana, como yo creo, y además hay un tema muy central que es un juez de garantía el que va a actuar, que es totalmente independiente a la Fiscalía General de la Nación. También dijo que no fue engañado por la excontralora, donde él firmó una carta pidiendo que se aplazara la audiencia que ella debía cumplir ante la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia anunció la presentación de un proyecto de ley para descongestionar la sala laboral de ese alto tribunal. La iniciativa, que será llevada al Congreso, cuenta con el apoyo del ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón. Consiste en crear por 8 años 4 salas de descongestión, cada una integrada por 2 magistrados para evacuar los casos que han llegado al alto tribunal en casación. Actualmente cada magistrado es ponente de 1.200 casos y la sala produce más de 7.000 decisiones anuales. Según las cifras de la Corte, la sala laboral pasó de recibir 2.500 procesos en el año 2006 a 14.100 en 2013. Este incremento es progresivo y constante, y los cálculos indican que para el 2016 la sala tendrá un inventario acumulado de procesos de alrededor de 18.000. CMI revela la segunda parte de la grabación en donde la subsecretaria de Movilidad, Luz Ángela Martínez, busca ocultar a la personería las filas que se generan por la congestión que se desencadenó ante la orden de aumentar el número de comparendos. Tenemos un problema con la congestión en seguridad. Miremos un mecanismo de que a
a nosotros nos interesa que nos traigan el billete, pero tampoco que nos impacten. Tenemos 300 personas de imprimir comparendos en este caso que nos va a enloquecer. Dentro de su propuesta busca evadir a la personería escondiendo el sobrecupo en la atención y asegura que la Secretaría no utiliza la sede que tiene en el sector de Palo Quemao porque se desencadenaría una cacería de intermediarios. Entonces uno podría estar habilitando en la parte de atrás, porque si no nos llega la personería. Iniciar una indagación preliminar para establecer los hechos y eventualmente posibles responsabilidades. Iniciar la investigación sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos sobre ese tema. Teme que los funcionarios renuncien. Las puertas las tienen que cerrar y la gente no queda dentro, entonces ese es el problema que está saliendo la gente a las 10 horas. Y con estos sueldos, si ya se queda en el mundo con esos contratos, nos van a botar la suerte. Dentro de la discusión, la subsecretaria de Movilidad revela que los policías están obligados a asistir a las audiencias y si lo hacen tendrán beneficios. Es que tenemos muchos policías que están en vacaciones, otros incapacitados, y nosotros necesitamos al coronel, obligado al coronel, de que Carlos, que esa gente es obligatorio que está a la audiencia. Nos metemos también en un compromiso con la policía porque se llamando la bitácora a la policía y ese agente tiene su día de permiso. Al tiempo se habla que en la Secretaría de Movilidad se estaría tejiendo un plan para que un escuadrón de motorizados tenga la facultad de multar a los conductores. Angelino Garzón estaría inhabilitado para aspirar a la elección de alcaldes del próximo año. El exvicepresidente elevó una consulta a la Corte Constitucional esperando conocer si puede inscribirse a nombre de un partido distinto al de la U. Angelino Garzón elevó una consulta ante la Corte Constitucional explicando que durante los 4 años que estuvo como vicepresidente no militó en el partido de la U, pero renunció a él después de dejar la vicepresidencia, solo que lo hizo el 25 de agosto, demasiado tarde para no inhabilitarse. Por ahora tengo que esperar la respuesta de la Corte Constitucional a la consulta que yo le he hecho. Magistrados consultados por CMI calificaron de absurda la consulta de Angelino Garzón porque la Corte Constitucional no es órgano consultivo de los particulares y tampoco puede hacerlo ante el Consejo de Estado ni el Consejo Electoral. El alcalde Gustavo Petro criticó la sanción que le impuso la superindustria por la implementación en el nuevo esquema de basuras y afirmó que solo falta que le disparen en la cabeza. Me pusieron multa de 400 millones de pesos, me pusieron demandas penales, me destituyeron. Solo le falta que me peguen un tiro en la cabeza, es lo único que le falta. Así respondió el alcalde Gustavo Petro a la sanción de 400 millones de pesos por el nuevo esquema de aseo que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues que nos amenacen, pero no le vamos a quitar el reciclaje a los recicladores. El mandatario dijo que la ciudad está en riesgo por el fallo. Va contra el derecho al agua, porque le pone una multa de 30 millones de dólares a la empresa de acueducto, como si la empresa de acueducto no fuera el agua de 9 millones de bogotanos. Por su parte, el Contralor de Bogotá reveló un nuevo escándalo que involucra el sistema de aseo. De 250 llantas que se compraron para los camiones en las bodegas, solo aparecen 3. Sí existe un desorden en la ejecución de esta implementación de este modelo de aseo. El alcalde dijo que continuará con sus programas de gobierno pese a las amenazas de los organismos de control. No para el escándalo por la máquina tapahuecos. Pese a las múltiples investigaciones de la Contraloría y la Personería de Bogotá por las irregularidades en la contratación y el material utilizado, mañana se reanudará el contrato utilizando no una, sino 3 máquinas. Este es el estado del 75% de los huecos intervenidos por la polémica máquina tapahuecos. ¿Qué piensa usted del material que se usa? Pues que es consistente con la administración que tenemos, es una administración de plastilina. En la calle 154 con carrera 21, según la unidad de mantenimiento vial, se taparon 4 huecos hace 3 meses. Los habitantes del sector se quejan porque con presión y calor el material se derrite. Técnicamente no podemos recibirlo, quiere decir no se paga. Y aunque una sola máquina se convirtió en dolor de cabeza para el distrito y motivo de investigaciones, la administración aumentará la flota de estos polémicos vehículos desde mañana. Reinicia mañana con un plan de trabajo que presentó el contratista donde tiene establecido iniciar con 3 máquinas. Un derroche de plata y el tiempo, porque eso tienen que volverlo a tapar en segundos. El distrito indicó que le quedan 72 días al contratista para inyectar 15.000 metros cúbicos de material, lo equivalente a 60.000 huecos tapados. Cada máquina tendría que tapar 277 huecos al día. Por graves errores de la Fiscalía durante el procedimiento de captura, un juez ordenó la libertad de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, investigada por el llamado carrusel de la contratación. Se ordena por efecto la libertad inmediata
y sin restricciones en lo que a este proceso en particular atañe en este momento de Liliana Pardo Gaona. De igual manera, durante la audiencia, la juez décima de conocimiento aseguró que la Fiscalía engañó a Liliana Pardo durante la captura. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio cuando, según la juez, agentes del CTI llegaron hasta el conjunto residencial donde vive Pardo y se hicieron pasar por periodistas para ingresar y capturar a la exfuncionaria. Se halla a todas luces viciada porque cuando la misma accedió a atender a estas personas en el salón comunal, desconocía cuál era el verdadero motivo de su visita. Es decir, fue engañada para omitir el trámite de la expedición de una orden de registro y allanamiento. La Fiscalía no tiene por qué engañar a la ciudadanía, ni tiene por qué engañar a todos las personas que rodean un sistema social de derecho. Lo grave es que todo lo que se había podido avanzar en el proceso hasta ahora, incluida la imputación de cargos que le formuló la Fiscalía por cohecho, quedó completamente anulado. La Cancillería colombiana reveló que por razones de seguridad nacional decidió expulsar del país a 2 jóvenes activistas venezolanos. El primer joven expulsado, Laurent Gómez Salé, entró al país para adelantar actividades económicas por 90 días. El permiso se venció el 19 de mayo y no lo renovó. Por eso tuvo que pagar una sanción de 400.000 pesos. De acuerdo a la Cancillería, se le otorgó el 27 de agosto un salvoconducto por 10 días con el fin de regularizar su situación y obtener una visa, la cual no solicitó. Con dicho salvoconducto no podía adelantar ningún tipo de actividad. El segundo joven expulsado en las últimas horas, Gabriel Valles, tenía permiso para actividades de descanso o esparcimiento en calidad de turista por 90 días y dicho permiso se vencía el 1 de septiembre. De acuerdo a la Cancillería, se encontraban realizando actividades proselitistas. Incluso uno de ellos llegó a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional.